Cordial saludo a todos los que hoy nos escuchan a través de nuestra emisora comunitaria Paraíso Estéreo y también a través de las redes sociales. Ustedes saben del compromiso que tenemos como representantes de nuestra comunidad del municipio de Puerres y más en estos momentos de pandemia donde es la vida la que se pone en juego y nosotros estamos con las diferentes acciones, con las diferentes decisiones, mirando ese bienestar en nuestra gente. Y precisamente hoy quiero agradecer infinitamente a nuestros coterráneos, a nuestros paisanos que han tenido una gran experiencia en la parte de salud y que sean ellos quienes nos ayuden a las recomendaciones pertinentes, porque como lo dialogábamos hace un momento, la parte del coronavirus no se va a solucionar en los próximos 2 o 3 meses. Quizá tengamos que acostumbrarnos y convivir con este virus. Y esa es la opción precisamente que hoy tenemos a través de este espacio que hoy se inicia y que vamos a invitar a muchos de nuestros paisanos profesionales en el área de la salud y que van a dar sus recomendaciones, sus conceptos para que los puerreños podamos encontrar esa buena disciplina social y esa forma de comportarnos en comunidad. Por un lado, cuidando de nuestra salud, pero también no dejando de realizar las distintas acciones que son necesarias para la supervivencia, que son necesarias en algunos casos para mantener ese equilibrio económico en nuestro municipio de Puerres. De manera que tenemos hoy como invitados al doctor Jaime Huertas, tenemos a la doctora Elsie Campaña y a la doctora Gisela Belalcázar. Muchas gracias a ustedes por haber atendido esa invitación para poder dialogar un poquito para el mejoramiento de muchos aspectos de la salud, de la pandemia en todos nuestros habitantes del municipio de Puerres. Antes de iniciar, si me lo permiten, quisiera comentarle los 3 últimos datos. Ustedes bien saben que en nuestro municipio de Puerres contamos actualmente con los casos históricos, que son 5, los cuales se recuperaron y que ahora ya gozan de un buen estado de salud. Tenemos 17 casos, de los cuales los 3 últimos casos no habíamos mencionado. El día de ayer queríamos hacer esa intervención que normalmente la hacemos a la 1 de la tarde en nuestra emisora comunitaria, gracias a la voluntad del señor director, el magíster Carlos Andrés Benavides y a todo el equipo que labora en nuestra emisora comunitaria. El día de ayer hubo dificultades técnicas y no pudimos mencionar la información pertinente de los 3 últimos casos, de manera que el caso número 15 corresponde a un paciente masculino de 44 años de edad. Fue una prueba tomada en el nivel complementario hospitalizado. El caso número 16 corresponde a un paciente masculino de 17 años de edad, contacto estrecho de paciente positivo y se encuentra en domicilio. Y el último caso que apareció hoy en el instituto, en el informe del Instituto Departamental de Salud, es una paciente femenina de 30 años de edad, contacto estrecho de paciente positivo. Se encuentra en aislamiento domiciliario fuera del municipio de Puerres. De manera que, como lo mencionamos, son 17 casos positivos que cuenta nuestro municipio de Puerres y por eso queremos, junto a las estrategias que hemos realizado hoy, este diálogo importantísimo con los paisanos, con los coterráneos, con los médicos invitados en esta tarde. De manera que quisiera darle rápidamente el paso al doctor Jaime Huertas para que sea él quien se presente de manera rápida. Ya los puerreños todos los conocemos, pero a veces no sabemos cuál es la profundización profesional y por eso hoy le damos la bienvenida, doctor Jaime, bienvenido a este espacio para beneficio de los puerreños. Muchas gracias, señor alcalde.
Mi nombre es Jaime Huertas Calderón, soy puerreño de nacimiento. Estudié y viví en Puerres hasta mi secundaria y posteriormente hice mis estudios como médico cirujano en la Universidad Nacional en Bogotá, una especialización en medicina interna en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y una especialización en gerencia de servicios de salud con la Universidad Cooperativa de Colombia. He trabajado en varios municipios del departamento, ya los últimos años radicado en la ciudad de Pasto, donde he trabajado en diferentes instituciones, actualmente ejerciendo la especialidad de medicina interna, que es una especialidad en enfermedades del adulto. No sé si doy paso a que se presenten las demás panelistas y después iniciamos, ¿le parece? Muchas gracias, doctor Jaime, bienvenido y de verdad agradecimiento profundo por acompañarnos en este diálogo que va a ser muy fructífero. Bienvenida, doctora Elsie Campaña. Ya todos sabemos de su voluntad en favor del municipio de Puerres. Cuéntenos un poquito de su experiencia que ha tenido en el campo de la salud. Muy buenas tardes a todos los puerreños. Pues mi nombre es Elsiomayra Campaña Benavides, puerreña de nacimiento y pues hice mis estudios de secundaria en el Colegio Juan 23, hice medicina general en la Universidad del Cauca, hice la especialización de pediatría también en la Universidad del Cauca y he trabajado en la ciudad de Cali, en el Hospital Universitario del Valle, y posteriormente en la ciudad de Medellín, donde he hecho la especialidad de cuidado intensivo sobre todo. Y actualmente trabajo en el Hospital Infantil Los Ángeles en el área de urgencias y cuidado intensivo pediátrico. Entonces, en esta tarde pues enfocaré las recomendaciones especialmente a los seres más queridos que tenemos, que son los niños. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, doctora Elsie. También tenemos a la doctora Gisela Belalcázar. Bienvenida. Cuéntenos un poquito de su experiencia, de todo su estudio en el campo de la salud, doctora Gisela. Buenas tardes a toda la comunidad puerreña. Mi nombre es Gisela Belalcázar. Yo soy residente de primer año de la Universidad Nacional de Colombia del programa de obstetricia y ginecología y estoy aquí para disipar cualquier duda con respecto al embarazo y el COVID, que es una duda que muchas puerreñas tienen y me gustaría disipar esas dudas. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Gisela también. Mire que tenemos los tres médicos hoy invitados, nos van a hablar de diferentes temáticas. El doctor Jaime Huertas va a ahondar en la parte del cuidado en los adultos y cómo nosotros podemos responder a esta situación de la pandemia. Lo mismo la doctora Elsie Campaña en la parte infantil, que entendemos tiene una gran experiencia en esta área. Y qué bueno, doctora Gisela, que nos hable un poquito de aquellas que están en estado de embarazo, cómo son los cuidados, qué cosas a tener en cuenta. De manera que iniciemos con las temáticas. Yo quisiera que nos hablen un poquito del contexto, que es esto del COVID-19, cómo puede definirse su actuar. Es importante que nosotros sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando. Sabemos, todo el mundo habla del COVID-19, todo el mundo habla de la pandemia, pero realmente quisiéramos saber aspectos técnicos para nosotros estar preparados y saber cómo actuar. Doctor Jaime, bienvenido para este tema. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero que quisiera decir es que las epidemias son fenómenos naturales que han acompañado a la humanidad a través de todos los tiempos. Han habido epidemias de diferente índole, causada por microorganismos como bacterias, como parásitos, como virus. En particular, la actual epidemia es causada por un virus y a la enfermedad que causa este virus, que pertenece a una familia de virus llamados coronavirus, se le ha llamado COVID-19. Ese es el nombre de la enfermedad. Como le digo, son fenómenos naturales. Este virus probablemente originalmente
hacía parte de los microorganismos de los murciélagos y a través de su paso por un animal intermediario que aún está en estudio, probablemente un mamífero, se promulga que puede ser el pangolín, un animal que utilizan en la gastronomía en China, y finalmente con algunos cambios en su evolución saltó al ser humano. Esto lo menciono para disipar de lado algunos comentarios que a veces se ven en las redes sociales de teorías conspirativas o de complots de que se creó el virus en un laboratorio, pero realmente eso no es así. Son fenómenos naturales y el avance científico actual en el mundo no ha llegado al punto de que el ser humano pueda crear o inventarse un virus y lanzarlo a la humanidad. Todavía no estamos en ese nivel de avance científico, de manera tal que esto es un fenómeno absolutamente natural. Salvado esto, ya llevamos 9 meses desde que aparecieron los primeros casos en China, aproximadamente 5 meses desde que apareció el primer caso en Colombia en marzo de este año, y unos días más tarde de lo que apareció el primer caso en Colombia, apareció el 24 de marzo el primer caso en Nariño. Hoy ya en Nariño hasta ayer se acumulaban 12.923 casos confirmados por laboratorio. Entonces, ¿cuál es el contexto después de 9 meses de epidemia? Que en el mundo hay ya 23.700.000 casos confirmados. En Colombia llevamos 552.000 a fecha de ayer. Somos el 8º país con más casos identificados en el mundo. O sea, es uno de los países más golpeados en el mundo. Si tenemos en cuenta que más de 200 países del globo terráqueo a la fecha ya han reportado casos. El departamento de Nariño en particular, con su acumulado hasta ayer de 12.923 casos, ocupa el 9º lugar, después de ciudades y departamentos como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y algunos que se me quedan en la lista. Pero quiere decir que entre los 32 departamentos es uno también de los más golpeados. Puerres, en particular, ustedes han sido testigos de la situación reportada oficialmente. Los primeros casos aparecieron de manera un tanto aislada y logró contenerse el contagio, pero el comportamiento de la epidemia es así. Tiene unos primeros casos que pueden ser esporádicos y que los contagios se pueden establecer quién contagió a quién, pero luego el virus empieza a circular libremente en la comunidad y se vuelve prácticamente imposible encontrar en un buen porcentaje de personas la fuente del contagio, que es lo que está sucediendo actualmente en Colombia y en Nariño. Entonces, si nosotros vemos cómo se ha comportado en el mundo, quizás Colombia tiene más casos sin identificar porque los casos que se identifiquen dependerán también de muchos factores, entre ellos cuántas pruebas aplicamos a la población general. Los países que en el mundo más pruebas han aplicado, por ejemplo, son Estados Unidos, Rusia, que han aplicado más de 200.000 pruebas por millón de habitantes en su momento. Colombia está muy abajo. Hasta el momento llevamos aplicando aproximadamente entre 39.000 y 40.000 pruebas por millón de habitantes y estamos por debajo de algunos países de nuestra región, como Perú, como Chile, Brasil, que está muy por encima. Discretamente estamos algo similar al Ecuador, de manera tal que es importante entender que las estadísticas nos muestran los casos identificados, pero tenemos que tener conciencia que hay muchos casos que probablemente no se han logrado identificar. Y eso tiene también relación con que varios de los pacientes que se infectan no desarrollan síntomas. Hay diferentes descripciones en países que han hecho un altísimo número de pruebas, describen entre un 20 y un 40% de pacientes que no tienen síntomas, de manera tal que lo que estamos viendo con los casos confirmados podría ser solo la punta del iceberg. Y ese es un contexto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, estamos llegando al pico epidémico en Colombia, por lo que el ministerio calcula. Espera el Ministerio de Salud que a partir de los primeros días de septiembre empiecen a disminuir los casos que se confirmen diariamente, pero no quiere decir que la epidemia acabe aquí, sino que se va a extender probablemente hasta el siguiente año. En particular,
hace 4 días en una presentación del Instituto Departamental de Salud de Nariño, utilizando un modelo matemático, se calcula que para el 28 de diciembre en Nariño se acumulen más de 28.000 casos. Eso quiere decir que para diciembre vamos a tener en Nariño más del doble de los casos que llevamos en este momento. Este es un cálculo estimativo, la realidad la sabremos cuando lleguemos al 28 de diciembre. Esta curva epidémica es la suma de las pequeñas curvas epidémicas que tiene cada municipio. Algunos municipios en Nariño ya están bajando la frecuencia, como lo vemos en Tumaco, por ejemplo, pero otros como Pasto están aumentando aún, y sería el caso de Puerres, que está iniciando ahora un pico, un brote epidémico que esperamos que con las medidas que se adopten pues se logre controlar y que no tengamos que experimentar un crecimiento exponencial de este virus. En los adultos en particular, son la mayoría de los casos, como lo discutíamos antes de la reunión con la doctora Elsie, y dentro de los adultos, la mayoría de casos se encuentran entre las edades de 20 y 49 años aproximadamente, antes de los 50 años. Es el grupo que más casos da. Sin embargo, los pacientes mayores de 60 años, aunque son menos los infectados, pues han sacrificado más vidas, son los que más fallecen, los que peores desenlaces tienen. Eso como una situación general. Me gustaría que la doctora Elsie nos diera alguna información particular sobre la población pediátrica. Sí, está bien, doctor Jaime, y precisamente como un acto de responsabilidad, si se quisiera, con nuestra familia y más ahora que viene la doctora Elsie con nuestros niños, es quizá aceptar la presencia de la enfermedad y su carácter pandémico, porque hay mucha gente que a veces los escuchamos decir, no, es que eso es mentira, y no aceptamos de que estamos frente a una realidad que merece la pena ser tenida en cuenta con toda la responsabilidad. Bienvenida, doctora Elsie. Bueno, entonces, respecto a los niños, lo que debo decir es que ellos también se enferman, ellos también se infectan. Para fortuna de nosotros, los pediatras, los niños se enferman de manera, primero, en menos proporción que los adultos, más o menos está en un 10% de todos los casos son los niños. Eso pues nos alegra mucho a los pediatras pues, y a los padres de familia. Y afortunadamente para los niños la enfermedad generalmente se presenta de manera leve, pero se presenta en todas las edades. O sea, nosotros, en la experiencia de nosotros, particularmente en el hospital infantil, es que hemos tenido casos desde recién nacidos hasta pues, jóvenes adolescentes. Se presenta en todas las edades. No podemos negar que existe la enfermedad. A veces es muy difícil asumir que la enfermedad existe y muchos piensan que es un invento, que eso no existe. Pues muchos han llegado a catalogar hasta decir que es un negocio del sector salud, hecho que pues realmente nos lastima mucho porque pues esto realmente nos ha dado bastante dificultad a todos los trabajadores de salud. Eso nos implica recursos, nos implica más autocuidado, mayor dedicación. Entonces, nuestro interés no es tener pacientes con COVID, definitivamente. Entre menos tengamos, pues mucho mejor. Respecto a los niños, pues los niños se pueden enfermar, pueden ser asintomáticos, que son la mayoría. Los niños pueden presentar una enfermedad leve, moderada o grave. Para fortuna, la mayoría de los niños presentan una enfermedad leve. Que eran los niños los que podían infectar a los adultos, pero realmente son los adultos los que infectan a los niños. Eso es lo que hemos comprobado en el transcurso de la pandemia. Los niños, entonces, afortunadamente, pues como les explicaba antes, tienen un curso leve. Sin embargo, hemos tenido casos graves y hemos tenido también casos de mortalidad. O sea, hay niños que han muerto en nuestro hospital por coronavirus. Nosotros hemos visto que hay mortalidad asociada
con patologías previas de los niños, es decir, un niño enfermito, un niño que tenga asma, un niño que tenga una enfermedad del corazón, que tengan enfermedades renales o enfermedades de tipo oncológico, es decir, con cáncer, y que les da coronavirus, pues ellos sí se pueden llegar a morir. Entonces, la invitación es a cuidar los niños para que no se infecten, cuidarlos, estar atentos a todos los síntomas que ellos presentan, como fiebre, como diarrea, como dolor abdominal. En los niños lo que hemos visto es que el coronavirus se puede presentar de cualquier forma. O sea, es muy, muy difícil hacer el diagnóstico clínico en los niños. De ahí que la idea es que siempre que el niño tenga algún síntoma gripal, de fiebre, diarrea, vómito, deje de comer o tenga convulsiones, siempre hay que consultar para que el sector salud lo revise y determine la necesidad de hacer o no el diagnóstico. Entonces, digamos que esa es como la característica clínica. No sé, maestro, si más tarde o de una vez lo digo respecto a la parte de prevención en los niños o lo manejamos en conjunto después. Bueno, doctora Elsie, sí, es importante todo lo que usted nos menciona. Después de esta parte primaria de la conversación, le damos un espacio a cada uno de ustedes para que nos haga las recomendaciones. Como usted bien lo menciona, todos en la familia tenemos que No le cuidar. escucho, señor alcalde. Los compañeros, ¿sí nos están escuchando? Mamá, Jaime. Dígale a Alex Bueno, que estoy ocupada en la entrevista. Sí, ahí sí me está escuchando. Sí. Bueno, vamos a mirar ahí alguna situación técnica. Si me escuchan, bueno, si nos escucha la doctora Gisela, yo quisiera que pasemos también a hablar un poquito cómo puede o cómo debe ser el cuidado en las mujeres en estado de embarazo, porque cada uno tenemos que tener una conciencia hacia el actuar frente a esta pandemia. ¿Cómo sería el actuar de las mujeres en estado de embarazo, doctora Gisela? Muchas gracias primero por la invitación. Bueno, en cuanto a la población obstétrica, a las gestantes, es muy importante tener en cuenta que todas las embarazadas, al igual que el resto de la población, deben seguir y atacar todas las disposiciones en materia de aislamiento social y medidas de prevención indicadas por las autoridades locales y también las nacionales, como son el aislamiento preventivo, el uso de tapabocas en caso de que sea muy necesario salir de casa, pero es más recomendable no hacerlo. En caso de los controles prenatales en las pacientes embarazadas, se han implementado medidas a partir del Ministerio de Salud, en donde dependiendo de la semana de gestación, la paciente va a tener la posibilidad de ser visitada por los médicos y por las enfermeras que hacen los controles prenatales en su casa. En pacientes obstétricas con alto riesgo, pueden asistir a su cita con el ginecólogo, pero en ese caso se deben tener en cuenta las medidas, ¿no? Las medidas que son el uso de tapabocas, el lavado de manos. Entonces, en el momento no existen evidencias suficientes para pensar que la pandemia pueda tener una mayor incidencia en la severidad o que haya muerte de las gestantes. Pero como se ha visto, también hay casos en los que una infección por COVID-19 puede provocar infección fetal intrauterina, que puede causar desenlaces fatales tanto en la materna como en el recién nacido o el feto. Entonces, actualmente pues no hay evidencia sólida de que haya una transmisión a través de la placenta o a través de la leche materna. Entonces, sin embargo, en estudios realizados en poblaciones obstétricas grandes, en un estudio realizado en España y en China, se
valoró a 355 pacientes, en donde una sola de ellas se encontró el COVID-19 en el líquido amniótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión fue vertical. Vertical significa a través de la placenta. Entonces, el coronavirus es una enfermedad que tiene muchos interrogantes. Por eso es necesario la prevención, es necesario entender y aceptar que el coronavirus es una realidad, que no es simplemente el hecho de que a otras personas les pueda suceder, sino tener autocuidado. Y en las poblaciones obstétricas, en las madres embarazadas, tener mucha más conciencia de que aparte de que es su vida y su salud, también es la salud de su niño, de su bebé que viene en camino. Entonces, hay ciertos signos de alarma, tanto en la población obstétrica como en la población en general, que en caso de presentarse, tienen que acudir inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Cuáles son estos? Una fiebre que sea mayor a 38 grados, que tenga tos, con o sin expectoración, que tenga dificultad para respirar, que tenga fatiga o que tenga malestar intenso, que tenga náusea, vómito persistente, dolor al respirar, hemoptisis, que es la tos con sangre, la incapacidad para tolerar la vía oral y que tenga diarrea. Esos son los signos de alarma de la población, tanto obstétrica como general, para consultar a una persona capacitada en el sector salud. Y los signos de alarma para tener en cuenta en las pacientes gestantes, como ya se los han mencionado sus médicos tratantes, son que tenga dolor de cabeza intenso, que tenga trastornos visuales, visión borrosa, que tenga dolor en la boca del estómago, que tenga sangrado vaginal, que a través de la vagina salgan secreciones como el líquido amniótico, que tenga sintomatología urinaria. Esos son los signos de alarma para las poblaciones obstétricas. Es importante tener en cuenta que como les mencioné anteriormente, para las gestantes sí deben seguir teniendo sus controles prenatales. Sus controles prenatales estarán dependiendo de su edad gestacional o dependiendo del mes o la edad o la semana de gestación, el control prenatal será extramural, que es domiciliario, o se lo puede hacer a través de teleconsulta. Entonces, en embarazos más avanzados que tengan algún factor de riesgo o para que pueda tener alguna complicación, las pacientes deben asistir a sus citas con el ginecólogo, ¿no? Es importante también tener en cuenta que, como les mencioné anteriormente, el aislamiento preventivo es de carácter obligatorio para todos, incluyendo a las gestantes. Entonces, no pensemos que por estar en un embarazo o pueden pues violar este decreto que salió, ¿no? Entonces, se debe, bueno, a partir del nacimiento, sus entidades de salud deben hacer un seguimiento del recién nacido y la madre, ya sea por teleconsulta o teniendo todas las medidas de seguridad para hacer este seguimiento. Entonces, es importante también tener en cuenta que en la lactancia materna, el virus, como les mencioné, no se transmite a través de la leche materna. Entonces, si una madre que tenga coronavirus confirmado tiene un bebé y tiene la capacidad de amamantar a su bebé, no hay ninguna contraindicación para esto, dependiendo del estado clínico de la paciente, de la mamá. Si la mamá presenta si presenta alguna sintomatología que requiera hospitalización o que requiera que la madre esté en una unidad de cuidados intensivos, entonces ya se puede pensar en otras medidas de lactancia. Pero si la mamá puede amamantar a su bebé teniendo coronavirus, puede hacerlo. Eso es lo que podría mencionarles a grandes rasgos sobre esta patología en las mujeres gestantes.
Muchas gracias, doctora Gisela. Amigos que hoy nos están escuchando a través de nuestra emisora comunitaria Paraíso Estéreo, muchas gracias por los mensajes que nos están llegando a WhatsApp. Tal vez no vamos a poder responder a todas las preguntas, vamos a ver si al final podemos responder algunas de ellas, pero muchas gracias por el acompañamiento. Lo mismo a ustedes que nos están mirando a través de la página de Facebook de la Administración Municipal de la Alcaldía de Puerres. Como ustedes se dan cuenta, amigos puerreños, todos estamos llamados a los cuidados, tanto adultos, niños, como aquellas que están en el estado de gestante. Entonces, nadie nos vamos a escapar de esta situación. Quizás algunos de los cuidados que hay que tener para poder convivir con el virus es alerta ante cualquier cambio de salud. Eso nos ha dicho la doctora Gisela, los signos de alarma. Qué importante esto, y yo quisiera que el doctor Jaime también nos comente, a ver, qué cosas tener en cuenta si hay algún cambio en el estado de nuestra salud para todos los moradores de nuestro municipio de Puerres, doctor Jaime. Gracias. Quiero complementar la información respecto a las medidas de prevención que pueden adoptarse en la comunidad y el cuadro clínico que ya han mencionado la doctora Elsie y la doctora Gisela. Para poder redondear cuáles son las otras medidas preventivas que puede tomar la población, queremos recordar las formas en que se transmite el virus. Como les digo, llevamos 9 meses de pandemia, hay muchas cosas que se sabían desde el principio que se han corroborado y otras que aún siguen siendo dudosas. El virus se transmite principalmente por las partículas respiratorias, eso está claramente establecido. Y la forma en que las partículas respiratorias pueden llegar a infectar a otra persona son de manera directa, cuando nosotros hablamos a través de las pequeñas goticas que llegan a la persona que está intercambiando con nosotros, o a través de la formación de goticas mucho más pequeñas que se mantienen en el aire por mucho más tiempo, que se llaman aerosoles, y llegan a una distancia superior a 2 metros. La otra forma es que estas pequeñas gotas respiratorias caen en las superficies de las cosas, y cuando otra persona indirectamente toca esas superficies y luego se lleva sus manos a su cara, a sus ojos, a su nariz, a su boca, a las mucosas, entonces se contamina de la infección. Esas son las principales formas, las que están establecidas. La doctora Gisela nos mencionaba la posibilidad de la transmisión vertical, pero no parece ser la más importante. Y quizás en otras secreciones diferentes a la saliva y a las secreciones respiratorias también se ha identificado partículas virales, pero la trascendencia en contaminar a otra población parece no ser tan trascendental, tan grande como la respiratoria. Por ejemplo, se ha aislado partículas en las heces, se ha aislado partículas en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, pero no parecen ser infectantes. No parecen ser, no quiere decir que se descarte del todo, de manera tal que cuando estemos cuidando a un familiar que tenga COVID-19 hay que tener mucho cuidado con las secreciones, con las heces, etc. Eso, entonces esas son las formas de transmisión. De ahí se derivan las formas en que podemos prevenirlo comunitariamente. Entonces, el uso del tapabocas es absolutamente demostrado que funciona. El tapabocas debe utilizarse permanentemente desde el momento en que salgamos de la casa hasta que regresemos. No se debe manipular en la calle. Si nosotros lo tocamos, probablemente luego estemos contaminando. La limpieza y desinfección de las superficies por el mismo mecanismo que acabamos de demostrar, con sustancias que son muy prácticas que siempre tenemos en el hogar, como el hipoclorito de sodio, que no le estoy haciendo propaganda a ninguna marca en especial, pero el límpido, el Clorox, que habitualmente utilizamos como productos de limpieza, contienen hipoclorito de sodio y ese se puede utilizar para limpiar las superficies, las mesas, las perillas de las puertas, etcétera, los sitios que más con mayor frecuencia toquemos. El alcohol al 70% puede ser también útil y son muy prácticas. Otra de las que definitivamente han demostrado que disminuyen el contagio es el llamado distanciamiento social. Y el distanciamiento social son varias medidas. En los casos en que obligatoriamente, por razones de trabajo, por razones de asistencia, tengamos que interactuar con otra persona, esa interacción se debe dar a una distancia de más de 2 metros. Por lo que les dije al principio, las gotas respiratorias, cuando nosotros hablamos, nos reímos, pueden llegar hasta 2 metros de distancia.
¿ok? Y el tapabocas nos protege de los aerosoles. Y debe tener tapabocas el que habla y el que escucha. Y no retirarse el tapabocas en el momento de hablarle al otro. Se debe hablar a través del tapabocas. Eso hace parte del distanciamiento social y el uso del tapabocas también. El distanciamiento social también implica que no hagamos reuniones, que no hagamos conglomerados, porque entre más personas estén muy cerca una de otras, más probabilidad existe de que una de ellas contagie a las demás. Existen personas con una altísima capacidad de contagiar, que pueden contagiar en un momento dado hasta 10 o más personas, que se han llamado los grandes contagiadores. Se desconoce por qué una persona u otra tiene mayor o menor capacidad de contagio, pero es importante tener en cuenta eso. Y lo otro es que, como les dije, muchas personas no desarrollan síntomas. Entonces resulta imposible saber en un grupo que se reúne quién de los asintomáticos podría tener la infección. La ventilación de los recintos, o sea, la ventilación natural en las casas, abrir las ventanas para que se ventilen las habitaciones. Si está dañada la ventana hay que arreglarla, si está cerrada hay que abrirla, es muy importante. Y como les digo, si tiene que interactuar con una persona, preferiblemente no hacerlo en un recinto cerrado, sino en un espacio lo más abierto posible. Si usted tiene que ir a trabajar a las oficinas lo más amplias posibles, pues yo sé que eso puede ser una limitante por cuestiones de infraestructura, pero si tiene la posibilidad de escoger un espacio así, hay que hacerlo. Y lo otro ya es de lo que vamos a hablar más adelante, que es la búsqueda e identificación oportuna de las personas que tienen el contagio. Entonces, eso en relación a las medidas que efectivamente han mostrado disminuir la velocidad y la posibilidad de contagio. Ahora voy a complementar alguna información respecto al cuadro clínico. Quiero decir que los síntomas respiratorios y la fiebre que han mencionado las doctoras son los síntomas más frecuentes en el adulto también, en el adulto en general, pero quizás una información que no queda clara en la comunidad es que se deben conjugar todos estos síntomas en una misma persona y no es así. Un solo síntoma de estos, de este listado, o sea, puede tener fiebre con tos o sin tos, puede tener tos sin fiebre, puede tener dolor de garganta con fiebre o sin fiebre, con tos o sin tos. Uno de estos solo síntomas ya hace necesario sospechar que el paciente pudiese tener COVID-19. Cuando hablamos de sospechar, solo estamos hablando de una etapa de la investigación de ese caso. No estamos diciendo que el paciente lo tenga. Hay que realizar pruebas para confirmarlo. Entre tanto, como no sabemos si es o no es, el paciente debe guardar un aislamiento, también su grupo familiar, hasta que se descarte el caso. ¿Ok? Y más adelante podemos hablar un poquito de cómo se descartan los casos. Eso es muy importante. Ahora, otro mensaje adicional que tiene relación con una información que dio la doctora, dice, a todo en el hospital, cuando lo llevan al hospital le ponen COVID. Pues resulta que, como les digo, el COVID puede dar síntomas típicos, pero un paciente también puede presentar unos cuadros que no son respiratorios, que también se ha visto que causa el COVID. Puede presentar derrames cerebrales, ¿sí? Trombosis cerebrales, puede presentar lesión del corazón, que puede semejar un infarto o incluso puede ser un infarto, puede sufrir trombosis, el paciente puede sufrir lesiones en la piel sin cursar con síntomas respiratorios, de manera tal que ya la evaluación del médico y el contexto clínico dará para investigar si se trata de un caso del COVID. Por otro lado, hay pacientes que terminan hospitalizados por una enfermedad diferente, pero que casualmente al investigarlo se encuentra que también tienen COVID. Y lo mismo pasa con los que fallecen. Hay pacientes que fallecen por la severidad de la infección por COVID, pero hay pacientes que fallecen por la enfermedad diferente a COVID que ya traían o que desarrollaron y que casualmente se infectaron con COVID. Entonces, los fallecidos pueden ser fallecidos por COVID, pero también los fallecidos con COVID, que son dos cosas diferentes. Pero para los efectos de quienes lo rodean, las medidas son las mismas, porque esta persona que falleció por COVID o que falleció con COVID debido a la gravedad de otra enfermedad, igualmente contagia a su núcleo familiar y a las personas que hayan tenido contacto con él. Eso quería mencionar en particular de las medidas de protección. No sé si la doctora Elsie ya nos logró escuchar porque creo que no nos estaba escuchando. ¿Sí nos escucha, doctora Elsie?
Parece que tenemos algún tipo de dificultad con la doctora Elsie, no sé si el micrófono, pero qué importante estas recomendaciones del doctor Jaime Huerta, es importantísimo, por ejemplo, lo que él nos habla del distanciamiento social y por eso insistimos tanto en nuestro municipio de que no es momento para las distintas reuniones de amigos, de familiares y menos de pronto con el licor, con las bebidas embriagantes que tanto a veces les gusta a los jóvenes. Este no es el momento. Hay que pensar distinto y proteger nuestra propia vida y también así la vida de los demás. Importante también revisar las superficies, como dice el doctor Jaime, las superficies donde todos tenemos acceso, las chapas de las puertas y muchas superficies donde podemos encontrar posiblemente algunas partículas respiratorias que puedan ser causales de el contagio. No sé, la doctora Elsie, si nos está escuchando. Parece que tiene dificultades la doctora Elsie y sí me gustaría escuchar el concepto de la doctora Gisela sobre cuándo nosotros tenemos una sospecha. Nos decía el doctor Jaime que no solamente se tiene que mirar los cuadros respiratorios, sino que a veces se pronuncian por otras situaciones o otras, como bien lo decía la doctora Gisela, hay algunos signos que se debe tener en cuenta. Doctora Gisela, ¿qué cosas tener en cuenta y qué recomendaciones les podemos dar a los puerreños que en este momento nos están escuchando para poder convivir con este coronavirus? Gracias, doctor. Bueno, particularmente en las pacientes gestantes, los síntomas son igual, ¿no? No se diferencia de la población en general. Los síntomas varían, como nos comentaba el doctor Jaime, desde una pequeña rinorrea que es pues que es moquitos en la nariz, hasta un paro cardiorrespiratorio severo. Entonces, en cada persona la sintomatología puede variar, no en todos va a ser lo mismo. Hay personas que les puede dar síntomas gastrointestinales, como diarrea, y eso es el único signo. Entonces, como les mencionaba, el coronavirus es una enfermedad que tiene un sinfín de, o sea, hay mucho estudio por hacer. Es muy amplio pues, el conocimiento que se puede obtener a través de esta enfermedad. Entonces, lo que sí puede causar en las gestantes es que algunos estudios han demostrado que puede causar disminución del peso fetal en algunos casos. Hay casos aquí en el hospital en donde yo estoy rotando que puede ser tanta la severidad del coronavirus que se puede confundir con otros síndromes muy importantes como son el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una patología en donde hay un aumento de la presión arterial y hay una alteración de las transaminasas y de los componentes que nos permiten mirar la viabilidad del hígado. Entonces, tanto en el coronavirus como en el síndrome de HELLP, se encuentra un aumento de las transaminasas y una disminución y una trombocitopenia, que es disminución en los componentes sanguíneos. Entonces, el coronavirus también puede confundirse con esas patologías. Esas patologías pueden ser mortales en las madres, en las mamás, en las mujeres gestantes. Y tanto es el hecho de que una prueba positiva puede alterar mucho un diagnóstico. Entonces podría atribuirse cualquier otra complicación al virus. Entonces es un virus que todavía falta mucho por estudiarlo, falta mucho por conocer muy bien sus características y qué puede producir y qué no. En el ámbito obstétrico también hace falta muchos estudios para poder determinar qué puede causar y qué no. Porque hasta ahora en los estudios que han salido a nivel mundial, pues se ha demostrado que puede o no afectar la vida materna y del feto. Entonces es muy importante acatar todas las recomendaciones, no pensar que es un invento de la sociedad, porque el virus es una realidad
y hay que tomar todas las medidas para evitar contagios y evitar muertes indeseadas y muertes que son súbitas y repentinas. Bien, doctora Giselle, yo quisiera a todos los médicos que hoy nos acompañan transmitirles una pregunta reiterada que me ha llegado al WhatsApp, pero también lo están haciendo por Facebook y es importante tener en cuenta. Me dicen preguntarles a los doctores si es recomendable o no tomar el interferón, cuál es la efectividad o cómo actúa este medicamento que comúnmente lo encontramos en el argot popular. La gente nos recomienda a veces este medicamento. No sé quién de ustedes me puede responder que esto es importante, despejar las dudas de los que nos están escuchando. Bueno, voy a darle respuesta a esa duda y voy a referirme a otros productos. Para que un medicamento o una medida general, farmacológica o no farmacológica, se recomiende en una persona, debe cumplir varios atributos. Uno de ellos es que tenga un beneficio demostrado y lo segundo es que el daño secundario que pueda producir esta medida esté muy por debajo del beneficio, que sea más el beneficio que el daño. Eso habla de efectividad y de seguridad del producto. En particular, en la actual pandemia, no existe demostrado ningún medicamento, ninguna sustancia diferente a las medidas que acabamos de mencionar, estas medidas generales, que prevenga la infección ni que erradique el virus una vez ha infectado. Todas las medidas que están demostradas en el mundo, son medidas de sostén, de soporte, para mejorar las consecuencias de la infección, mientras el mismo sistema de defensa del paciente logra librar una batalla y eliminar el virus del cuerpo y sanar a la persona. Entonces, en el desespero de que en el mundo entero no existen medidas terapéuticas probadas que prevengan la infección, se han promulgado muchos productos como el interferón, en particular en la zona suroccidente de Colombia ha hecho carrera o fama una forma de interferón que se administra en gotas sublinguales, la ivermectina, incluso plantas de la medicina natural del Pacífico como el matarratón, incluso la gente piensa que quemando eucalipto dentro de los hogares puede prevenir la llegada del virus. Todas estas medidas que acabo de mencionar no gozan de demostración científica de su efectividad y quizás obedecen más a un desespero por intentar probar cosas que puedan ayudar a la población. Lo malo de ese intento es que si estas sustancias se administran indiscriminadamente y realmente no ofrecen beneficio, estamos sometiendo a la población a la probabilidad de sufrir los eventos adversos más que los beneficios. Estos son medicamentos y muchas personas tienen condiciones particulares de cada uno que impide que tomen determinados medicamentos. Por eso, antes de la administración de ellos, es muy necesario la valoración y el concepto médico. ¿Okay? En ese sentido, el llamado es a que no se automediquen, a que inmediatamente exista la sospecha o síntomas que los hagan pensar que pudieran tener coronavirus, notifiquen a los servicios de salud para que ellos inicien un protocolo de acción que consiste, 1, en investigar su caso, 2, en clasificarlo para saber a qué nivel hay que tratarlo, si se puede tratar en la casa o hay que llevarlo a un hospital, y si hay que hacerlo en la casa, qué se puede hacer y qué no. Y si hay que llevarlo a un hospital, qué se puede hacer y qué no. Eso es independiente en cada paciente. No existe una fórmula mágica para toda la población en ese sentido. Se están investigando y Colombia está participando en investigación de antivirales, o sea, medicamentos para tratar la infección, y también ya va a entrar en estudios para investigar vacunas, que todavía demora un lapso de tiempo todavía prolongado, para que salgan los resultados y nos digan si realmente fue o no fue efectivo. No sé si la doctora Elsie nos puede ampliar algo más para la población pediátrica. Doctora Elsie, ¿sí nos escucha? Sí, ¿ahora sí me escuchan ustedes?
Sí, está muy bien. Sí. Continúe, doctora Elsie, sobre estas. Sí. Qué pena, no pude escucharlos en la anterior. Bueno, tenía algunas cosas especiales respecto a la prevención en los niños. Entonces, en ellos, o sea, la parte del uso del tapabocas, es importante aclarar que ellos también deben usar tapabocas, a excepción de los niños menores de 2 años. Los niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas porque el riesgo de asfixia es mayor. La recomendación a ellos es protegerlos, obviamente, en sus casas. Los niños serán los últimos que van a salir a la vida social porque ellos pues tienen mucho riesgo en su escuela, en su colegio, en la universidad van a tener mucho riesgo. Entonces a ellos obviamente es a los que más tenemos que tener en casa. Si por alguna razón tienen que salir, digamos, a algo emergente, que es, por ejemplo, una consulta médica, hay que sacarlos con tapabocas a los mayores de 2 años. A los menores, no. Los menores pueden estar cargaditos y se puede, como hacen las mamás al cobijar a su niño, con eso lo pueden proteger. Los niños más grandecitos sí deben usar el tapabocas. Sé que para los padres de familia es muy difícil que el niño se deje el tapabocas, entonces hay que buscar estrategias para que ellos lo mantengan. Entonces se puede colocarle pues tapabocas de muñequitos para que ellos se lo dejen. Los niños son muy inteligentes y ellos saben que existe un virus y que los puede afectar y han demostrado ser juiciosos con el uso del tapabocas cuando realmente tienen que salir. Sabemos que es muy difícil tener a un niño encerrado pues en las casas. Afortunadamente, para las condiciones de Puerres, las casas son amplias, entonces hay que utilizar el patio de la casa, hay que utilizar la cuadra, hay que jugar mucho con ellos para entretenerlos. O sea, el hecho de distanciamiento social no quiere decir abandono social del niño. Entonces, hay que entretenerlos en casa para poder que ellos hagan su aislamiento, pues el domiciliario. Lo otro es que en los niños, definitivamente, pues como en todos, lo que más nos sirve es la prevención. Todo lo que se está estudiando, los medicamentos, las medidas terapéuticas para el COVID, siempre primero van a ser ensayados en adultos. Los niños van a ser los últimos en lograr, digamos, ver si un tratamiento efectivo existe. ¿Qué hay de tratamiento en los niños? Los niños son muy agradecidos digamos, en esta enfermedad. La mayoría de los niños que nosotros hemos tenido diagnosticados con COVID-19 han logrado mejorarse con las medidas generales de una infección respiratoria, como son la hidratación, o sea, mantener al niño con buenos líquidos, mantener la lactancia materna, mantener su vacunación al día. O sea, el hecho de estar en pandemia no quiere decir que no exista vacunación, es cuando aún más se debe hacer la vacunación en los niños. La adecuada alimentación, las proteínas, el huevo, la carne, la leche, o sea, todo lo que implica proteínas, la alimentación de los niños, eso, el tenerlos bien nutridos es una garantía de inmunidad y es lo que más les va a servir a ellos para enfrentar la enfermedad. Y pues como dijo Jaime, o sea, existen muchas terapéuticas en ensayo. En el hospital infantil pues seguimos, y los pediatras seguimos las directrices de la Asociación Colombiana de Infectología y de Infectología Pediátrica, y por ahora no tenemos ningún medicamento aprobado que prevenga la enfermedad. La única forma de prevenir la enfermedad en los niños es la prevención con las medidas de aislamiento, el tapabocas, el lavado de manos. De ahí que sea tan importante que los adultos enseñemos a los niños a lavarnos las manos. Si ellos ven que los adultos lo hacemos con agua y jabón, es súper importante que se utilice el jabón o el gel el alcohol glicerinado. Si ellos observan que los adultos lo hacemos, ellos lo aprenden y aprenden supremamente rápido. Las medidas generales del cuidado de los niños ante cualquier
síntoma que presenten. La motivación es siempre consultar, o sea, siempre consultar, pues obviamente primero de manera pues telefónica, no sé cómo lo tengan organizado allá en el centro de salud, siempre es la idea consultar y referir los síntomas que el niño tiene, de acuerdo a las características de si hay signos de alarma, como fiebre alta que no se controla con acetaminofén, que el niño deje de comer o deje de recibir lactancia materna, que el niño no, digamos, se observe deshidratado con la lengüita seca, que llore sin lágrimas, que esté vomitando. Esos son signos de alarma que hacen que la mamá deba consultar. Ya el médico, examinando al niño, determinará el estado de gravedad y determinará si el niño se puede manejar en el centro de salud o si se deba referir. ¿Listo? Las entidades de salud y especialmente pues el hospital, los hospitales infantiles, pues estamos prestos a atender a los niños en cualquiera de las situaciones. Sé que mucha gente tiene mucha prevención a asistir a un hospital. Es normal tener esa prevención, pero siempre en un signo de alarma o cuando el niño requiera una referencia, hay que asumir esa referencia y no dejar que el niño se agrave, porque lo que estamos viendo últimamente es que dejan avanzar la enfermedad y ya los pacientes nos llegan en estados muy graves donde ya muy poco se puede hacer. Y respecto pues a la parte de medicinas naturales u otro tipo de medicinas, pues es normal que busquemos como seres humanos buscar otras alternativas. Hay cosas que realmente son, digamos, que no hacen daño y que están en la parte cultural de las personas, pero todo en exceso puede hacer daño. De hecho, también hemos visto en nuestros niños, sobre todo en la población indígena, que les echan tantas cosas o les dan tantos bebedizos que los pueden intoxicar. Entonces, la invitación es a, digamos, todo en moderación. Hay cosas, digamos, hay agüitas de remedio que no hacen daño, pero todo en exceso es malo. Y obviamente, siempre, pues respecto al uso de medicamentos y de cosas químicas que venden, digamos, hay que tener máximo cuidado, porque pacientes intoxicados hemos recibido, sé que no pretenden hacerle daño al niño y que pretenden mejorarlo, pero a veces con sustancias desconocidas lo que hacen es intoxicarlos. Entonces esa es la invitación a los padres de familia para que cuidemos a nuestros niños. Muy bien, doctora Elsie. Bueno, aquí nos escriben que para el próximo programa invitemos a alguien que nos dé algunas recomendaciones sobre la parte anímica, la salud mental. Gracias a Jairo Villarreal por esa pregunta o esa sugerencia. También hay otra sugerencia de que en próximos programas que contemplemos la invitación a un bacteriólogo o bacterióloga. Qué bueno. Pero hay una pregunta importantísima que me dicen, pregúntele a los médicos paisanos, por favor, que nos recomienden cómo fortalecer nuestras defensas en nuestro organismo. ¿Quién nos puede responder esta pregunta que es interesante también? Muy bien. No sé si la doctora Gisela, para no hacer un monólogo de esto, si la doctora Gisela quisiera decir algo al respecto. Pues importante consumo de vitamina C, que sí favorece bastante a prevenir este tipo de infecciones. Y nada, mencionar lo que la doctora Elsie comentó también sobre los niños, tener una buena alimentación balanceada, rica en proteínas, en donde fortalezcamos nuestro sistema inmune. Permítame complementar algo, alcalde. Se ha hablado mucho también respecto a que pudieran existir algún tipo de sustancias que fortalecen el sistema inmune, entonces los multivitamínicos o sustancias mucho más particulares también de la medicina tradicional. La verdad es que
la mejor manera de tener el sistema inmune lo más eficiente posible para enfrentar una eventual infección por COVID-19 es tener una salud general bien cuidada. Eso implica una adecuada nutrición. La malnutrición puede ser por deficiencia, porque una persona en sus grupos alimentarios no incluye un grupo favorecedor, las verduras, las frutas, las proteínas, cualquiera de ellos, todos son necesarios para el equilibrio nutricional, pero el exceso también. De hecho, la malnutrición por exceso que lleva a la persona a sufrir de obesidad lo pone en una desventaja porque su sistema inmune está en un estado inflamatorio permanente, crónico en el tiempo, largo, y eso hace que sea desfavorable al momento de sufrir una infección, y los pacientes con obesidad también tienen desenlaces de mayor severidad e incluso tasas de mortalidad más alta que aquellas personas que no están en obesidad, de manera tal que la nutrición es absolutamente clave. Por otro lado, el tratamiento de las enfermedades de base, aquellos que tienen enfermedades no deben abandonar el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes que utilizan esteroides, sabemos que los esteroides en enfermedades principalmente reumatológicas bajan la capacidad de respuesta del sistema inmune y los vuelven muy susceptibles. Sin embargo, en ellos, el abandonar el tratamiento esteroideo hace que la enfermedad se reactive y el proceso inflamatorio que causa la misma enfermedad hace que la respuesta ante una eventual infección por el virus sea peor que llevando el tratamiento esteroide. Eso en relación al sistema inmune. No existe fórmula mágica para fortalecer el sistema inmune y menos en particular contra el coronavirus. Como les digo, hasta el momento no se ha encontrado el medicamento que pueda permitir hacer la diferencia entre tomarlo y no tomarlo y poder prevenir la infección, de manera tal que esos son cuidados generales. Un buen estado de salud general, una buena nutrición, no automedicarse. Lo otro es que el automedicarse, por ejemplo, tomar antibióticos. Los antibióticos no le hacen nada al virus. En algunas personas que sufren la infección, el médico evaluará si es necesario darle un antibiótico, pero no es para el virus. Es porque en algunos casos el virus favorece que otras bacterias, otros microorganismos que son bacterias, puedan entrar y causar una enfermedad. En el adulto eso es muy infrecuente. Realmente está en los pacientes que no van a un hospital, está en el orden de 7 de cada 100. En los hospitales es diferente, pero bueno, allá están en manejo directo por el equipo médico, pero en la población general, realmente que existan sobreinfecciones bacterianas al virus para los que se trata en la casa es muy raro encontrarlo. Muy bien, doctor Jaime. Bueno, no queremos abusar del tiempo, sabemos que ustedes tienen muchas responsabilidades. Tenemos muchas preguntas, pero de pronto los invitamos a los médicos que hoy nos acompañan a que se tomen un tiempito, no sé, en la noche. Este programa queda en la página de Facebook para que respondamos algunas de las preguntas que están en Facebook y nosotros nos comprometemos a hacerle llegar las preguntas que nos ha llegado de WhatsApp de los oyentes de la Radio Bonita, de nuestra emisora comunitaria. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Saben ustedes, puerreños, ya con estos diálogos que tenemos que la responsabilidad del autocuidado y ante cualquier sospecha, lo que yo les puedo aconsejar es que tomemos el teléfono y llamemos a la Secretaría de Salud o al Centro de Salud de nuestro municipio de Puerres y ahí vamos a estar despejando dudas, haciendo esa investigación tan importante que se la ha coordinado con el Instituto Departamental de Salud. De manera que yo quisiera invitarlos a todos los invitados para que en una última ronda demos las últimas recomendaciones y la despedida respectiva a este programa, no sin antes agradecerles infinitamente por esa bondad que tienen con el bienestar de nuestro municipio de Puerres. De manera que iniciemos con el doctor Jaime para que nos dé las últimas recomendaciones y que sabemos que los puerreños unidos podemos estabilizar esta realidad de COVID-19. Muy bien, el mensaje final sería que esta pandemia es una amenaza real, pero que el riesgo de que nosotros o nuestros familiares contraigamos la enfermedad depende de la vulnerabilidad que demostremos ante esta amenaza. Y hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir la vulnerabilidad y está en nuestras propias manos cuidarnos a nosotros y cuidar a quienes nos rodean.
Perfecto. El paso para la doctora Elsie Campaña para que nos dé las últimas recomendaciones a sus paisanos, a los puerreños. Bueno, el mensaje final es decir que esta enfermedad es una realidad, existe, pero que así como existe y como han existido otras pandemias, esto también pasará y que de nuestra conducta y del esfuerzo de todos dependerá que todos estemos bien. Yo decía que pues yo me muero por estar en Puerres, por visitar a mis tíos, a mis tías, a los primos, estar en el parque en Puerres, pero por el afecto que se tiene, así como también le tenemos el afecto a nuestras familias, a nuestros amigos, la idea es que acatemos las normas, porque lo único que ha demostrado en esta enfermedad ser efectivo es la prevención. Eso es lo que ha demostrado ser efectivo. Entonces, que manifestemos nuestro afecto y nuestras ganas de vivir con disciplina y que esto también pasará y que nos volveremos a encontrar. Qué bonito mensaje y es una verdad. Como todo en la vida, esto va a pasar y tenemos que prepararnos, vendrán cosas nuevas, quizá esta es una oportunidad para asumir esta realidad mundial de una manera distinta y vendrán cosas muy buenas, eso está por venir. Doctora Gisela, por favor, las últimas recomendaciones y de antemano, muchas gracias por dedicarnos estos minuticos a todos los puerreños. Tenemos dificultades con el micrófono, doctora Gisela. ¿Me escuchan bien? Ahí está bien, doctora. Bueno, las últimas recomendaciones que les podría dar, que se me olvidó mencionar anteriormente, es en las mujeres que están lactando a sus bebés y que tienen sospecha de COVID o que tienen confirmada la prueba de COVID positivo. Sería lo que les mencionaba, ¿no? Que pueden dar su lactancia normal a sus bebés en caso de que sean asintomáticas o que la paciente pues tenga la capacidad de darle lactancia a su niño. Entonces serían las recomendaciones generales: lavado de manos, recoger su cabello, usar tapabocas, evitar hablar o toser mientras él está lactando al niño o durante la extracción de la leche materna. También se puede realizar la extracción de leche materna en aquellas pacientes que se encuentran hospitalizadas y su niño se encuentra en casa. Estas son algunas recomendaciones que olvidaba mencionar. Del resto, pues, las recomendaciones generales que ha dicho tanto el doctor Jaime como la doctora Elsie, que son el autocuidado. El autocuidado, recordemos que cuidarnos a nosotros mismos también es cuidar a nuestros seres más queridos y a las personas más cercanas. Evitar el contagio por parte de nosotros es evitar el contagio a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Entonces tomemos conciencia, por favor, no salgamos si no es necesario. Si no es de vida o muerte, no hay por qué salir. Mejor evitemos la exposición. Son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, son tiempos de cambios, pero yo sé que con la ayuda de Dios todo se puede superar y como dijo la doctora Elsie, esto va a pasar, pero mientras pasa, tengamos todas las medidas de protección adecuadas, cuidémonos y cuidemos a nuestros seres más queridos, a nuestros amigos y familiares. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y a todos los médicos puerreños que hoy nos acompañan. Qué bonito. Por nuestros seres queridos, ha dicho la doctora Gisela, por ellos nosotros tenemos que convivir, buscar esa convivencia con el coronavirus. El contagio es inminente, amigos puerreños, pero nosotros podemos disminuir esa velocidad con el buen comportamiento. Ya hemos hablado mucho de que la mejor restricción es tomar la mejor decisión. Si hay que salir, pues hay que hacerlo con todos los cuidados que hoy nos han mencionado. Vamos a continuar con estos espacios de diálogo para que ustedes, amigos puerreños, puedan asumir esta responsabilidad conjuntamente. Este es un trabajo en equipo. Desde la administración estamos tomando las mejores decisiones en virtud de la vida de todos los puerreños. Y así lo está haciendo la Secretaría de Salud,
lo está haciendo el centro hospital de nuestro municipio de Puerres, a quienes les damos un Dios le pague. Muy amables por estar también pendientes con todos esos detalles en conjunto con el Instituto Departamental de Salud para hacer los cercos epidemiológicos, las investigaciones y todo lo que les compete en la parte técnica. Tengan ustedes la seguridad de que vamos a estar pendientes las 24 horas del día por su bienestar y por el cuidado de su salud en este momento, pero no vamos a descuidar bajo ninguna forma todas las acciones que tenemos, todas las responsabilidades para buscar esa convivencia, ese equilibrio económico que también es necesario en nuestro municipio. Al doctor Jaime Huertas, muchas gracias, a la doctora Elsie Campaña y la doctora Gisela Belalcázar. Son ustedes muy amables, los recordamos con cariño y qué bonito ese gesto de poder hacer estas recomendaciones a todos los puerreños. A ustedes, amigos que nos están escuchando por la Radio Bonita, muchas gracias por su sintonía día tras día en estas informaciones, en esta buena comunicación, y a todos los que nos están mirando por la página oficial de Facebook de nuestra alcaldía del municipio de Puerres. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos.